Buenas tardes, hermanos. Le doy gracias a Dios una vez más por permitirme estar aquí para compartir su palabra en esta tarde. Qué bueno que has apartado este tiempo para estar con el Señor. Le doy gracias a Dios por tu vida, pueblo. Y también estoy agradecido porque falta poco para que nos podamos ver, para que nos podamos congregar. Yo creo que una semana, 2 semanas a más tardar estaremos ya empezando las reuniones en la congregación. Gracias a Dios. Es una bendición después de varios meses de solamente hacerlo de esta manera. Ahorita ya vamos a poder estar viéndonos en vivo y en directo, como dicen por ahí. Te quiero hablar acerca de la misericordia de Dios. Es importante que como pueblo entendamos la misericordia de Dios, pero también que no nos olvidemos de la misericordia de Dios. Que la misericordia de Dios esté continuamente en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, en nuestras oraciones, como motivo de gratitud, como motivo de reconocimiento. Como pueblo tenemos que entender que es importante no desviar nuestra vista de la misericordia de Dios. Y escucha, quiero leerte lo que dice el Salmo 36 del 5 al 10. Salmo 36 de los versículos 5 al 10. Fíjate lo que dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra discierne los pensamientos, Padre. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones. Que podamos entender, que nuestra mente y nuestro corazón sean abiertos para escuchar, Señor, tu palabra y lo que nos quieres enseñar acerca de tu misericordia. Gracias, Padre, y te pido que esta palabra traiga fruto en nuestras vidas, Señor, y en nuestro reconocimiento también, Señor, diario para contigo y para con tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hermano, es importante tener presente siempre la misericordia de Dios. Fíjate, el rey David escribió muchos salmos y casi en la gran mayoría siempre menciona la misericordia de Dios. Estoy seguro que era un hombre que tenía en mente y en sus pensamientos diarios la misericordia de Dios. Y es importante, y es importante porque el hombre tiende a olvidar la misericordia de Dios. El hombre tiende a alejar a Dios o a ensimismarse en sus propios pensamientos y razonamientos y dejar a un lado a Dios. Dejar a un lado la misericordia de Dios. Y como pueblo y como hijos de Dios tenemos que tener presente siempre la misericordia de Dios en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en nuestra gratitud delante de Él, en nuestra adoración. Dios es un Dios misericordioso y ha sido un Dios misericordioso para con nosotros. Yo soy una prueba viviente, un ejemplo viviente de que la misericordia de Dios existe. Yo he visto la misericordia de Dios en mi vida. No lo puedo negar, no podría decir hoy, no, yo no he visto la misericordia de Dios. Al contrario, el simple hecho de haber sido rescatado, haber sido levantado, restaurado, limpiado por Él, justificado por Él, justificado por su misericordia, es motivo de que yo reconozca y que yo exclame hoy, que diga, su misericordia existe. Así mismo tú. Todas las cosas que tenemos, todas las cosas que hemos vivido, experimentado, han sido por su misericordia.
sí, siempre he compartido esto y si tú no lo sabes te lo comparto, pero cuando yo me convertí hubo un pasaje de la Biblia que Dios me dio. Y ese pasaje Dios lo ha cumplido con toda fidelidad en mi vida. Y ese pasaje se encuentra en Isaías 54:10 y dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y esta palabra ha sido como un estandarte en mi vida y en mi corazón. Yo he visto la misericordia de Dios en mi vida, la he experimentado, pero ¿sabes cuál es el problema? A veces se nos olvida, a veces dejamos de ver la misericordia porque nos olvidamos de ella. Nos olvidamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Fíjate, recuerdo mucho que cuando tenía 18 años saqué mi licencia de conducir. Mi licencia de conducir es una tipo C. Para los que conducimos sabemos a qué nos referimos. Pero recuerdo que cuando tenía 18 años alguien me ofreció trabajar en un taxi. Mi papá tenía un conocido, le comentaron y me comentaron a mí y yo dije, pues sí, no estoy haciendo nada. Durante ese periodo de tiempo, era un año, yo no estaba estudiando. Entonces me metí a trabajar en un taxi. Pero para los que saben, el taxista necesita tener una licencia tipo A. Yo no la tenía. Entonces el relevo, que era conocido de mi papá, el relevo del taxi, que iba a ser mi relevo, habló con el dueño, no sé si le mintió o no, pero entre los dos se arreglaron de tal manera que me aceptaron los papeles sin tener una licencia tipo A, algo que no estaba permitido. Dios en su misericordia pues me guardó, ¿no? Y durante ese tiempo, y estuve trabajando como unos 12 o 3 meses. Bueno, pues al final, antes de salirme de trabajar, precisamente por esto me salí, resultó que tuve un accidente y ese accidente fue un accidente muy fuerte. El carro fue pérdida total. Tuve un accidente con un camión que le decimos volteos. Es un camión enorme, yo traía un Suru. Y recuerdo que del impacto me estuvo arrastrando el carro durante unos 20-30 metros. El carro fue una pérdida total. Fue aparatoso. Recuerdo que mi padre decía que cuando llegó él pensó lo peor por la manera en que vio el carro y la manera en que vio cómo había sido el accidente. Y pudo descansar cuando me vio que yo estaba bien, o sea, no me había pasado absolutamente nada, solamente era el susto y tenía una herida en la frente. Para colmo, ¿no? En la frente. Y fíjense, recuerdo que me llegó la Cruz Roja, me atendió, me llevó a la clínica, estuve en observación unos minutos. Y cuando llegué a mi casa y llegué a mi cuarto, recuerdo que me senté y empecé a llorar. Y lo único que le pude decir a Dios es: Señor, gracias por tu misericordia. Y ahora lo entiendo más que aquella vez, porque Dios realmente me guardó. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo algo que no estaba correcto. No estaba correcto. Sin embargo, Él tuvo misericordia de mí y me guardó. El accidente fue totalmente aparatoso, fue un accidente fuerte y no me lastimé absolutamente ninguna parte de mi cuerpo. Eso es misericordia. Porque tal vez si me hubiese pasado algo, muchos hubiésemos dicho: ya ves, porque no tenías bien las cosas en regla. Es más, la misericordia de Dios alcanzó al dueño del taxi. ¿Por qué? Porque la aseguradora no le dijo absolutamente nada y le hizo válida la pérdida total del taxi. Así que salió ganón porque le dieron un taxi nuevo. Alcanzó la misericordia de Dios para con aquel hombre también. Entonces yo no puedo negar de manera personal, hermano, que no he visto la misericordia de Dios. Y yo creo que tú tampoco. Todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas materiales, la salud, la vida, lo que tenemos en el refrigerador, en la despensa, la ropa que usamos, absolutamente todo es por la misericordia de Dios. Y no podemos dejarla a un lado. Necesita la misericordia de Dios el pensamiento de
reconocer la misericordia de Dios cada día de nuestra vida. Porque el hombre tiende a olvidar esa parte. Fíjate, en la época del Renacimiento, hubo una época ahí por el siglo XV, XVI, donde el ser humano hizo a un lado totalmente las cosas divinas. Hizo a un lado a Dios de su vida y se enfrascó en sus propios razonamientos, en su propio intelecto y empezó a avanzar en ciencia, en conocimiento. Se crearon las corrientes humanísticas que conocemos. Muchas de ellas empezaron a sobresalir. Y algo característico de esta época es que en el arte, todos los artistas, pintores, escultores, tenían una fijación por el cuerpo humano. De hecho, la gran mayoría de las obras de arte o pintura están relacionadas con el cuerpo humano, con la belleza, con la estética. Y sin querer el hombre en esa época se adoró a sí mismo. Dejó a Dios a un lado totalmente y empezó a adorarse a sí mismo. Y es una época no muy diferente a la de hoy. Nos damos cuenta que no es muy diferente a la de hoy. ¿Cuál es el riesgo de que esto pase en la iglesia? Pasa. Desafortunadamente pasa y que muchos como creyentes empezamos a olvidar la misericordia de Dios. Empezamos a olvidar la misericordia de Dios y empezamos a caminar en nuestra propia ley. Empezamos a caminar en nuestra propia justicia. Empezamos a caminar en nuestra propia bondad, pensando que nosotros somos buenos, que nosotros hacemos buenas obras, que nosotros cumplimos con los requisitos. Pero la realidad es que no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la misericordia de Dios. O sea, quiero que entiendas que la misericordia de Dios no la recibimos porque seamos buenos, ni porque seamos malos. La misericordia de Dios la recibimos porque Él es bueno. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: bueno, solo hay uno, el Padre, Dios. Él es bueno. Y porque Él es bueno, entonces puede tener misericordia de nosotros. Así que no hay absolutamente nada que tú y yo podamos hacer para adquirir su misericordia o su gracia. Porque no depende de ti, no depende ni a dónde vas, ni de dónde vienes, ni quién eres, ni cómo eres, ni si cumples o no cumples. No depende de eso la misericordia. La misericordia depende de lo que Él haga, de lo que Él es. Y Él es bueno. Y Dios es un Dios misericordioso, que ha tenido misericordia de nosotros, hermano. Y le doy gracias a Dios por ello. Fíjate, quiero que vayas al libro de Samuel, en su capítulo 9, en segunda de Samuel 9. Vamos a leer este capítulo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo: David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl,
y toda su casa yo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú, tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que había mandado mi señor el rey. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjate, hermano, esto no se trata de ti. Tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo como iglesia. No se trata de nosotros. No se trata de tus buenas obras, de que también te portes, de que también cumplas con todos los requisitos. No se trata de eso. Se trata de su misericordia. David tenía un derecho de guerra, y ese derecho de guerra era de matar a toda la descendencia de Saúl, de exterminar con todos, para que en algún momento ellos no se fueran a levantar contra el rey David. Así que su derecho de guerra era exterminar con toda la descendencia. Pero había un problema, y el problema es que David había hecho un pacto con Jonatán, hijo de Saúl. Le había dicho a Jonatán, que era heredero al trono, le había dicho: yo sé que no voy a gobernar, yo sé que Dios te ha elegido a ti para gobernar, David. Solamente te pido que cuando seas rey te acuerdes de mi casa y tengas misericordia. Así que ese derecho de guerra David no lo podía ejercer porque había un pacto. Y es la misma condición en la que nos hemos encontrado tú y yo delante de Dios. ¿Sabes? En nuestra desobediencia, en nuestra rebeldía, en nuestro pecado, en nuestras carencias, en nuestras deficiencias, en nuestra apatía, en nuestra pereza y en todos nuestros errores, merecíamos la muerte. Merecíamos ser juzgados para condenación. Sin embargo, Dios no lo ha hecho por su misericordia, porque se acuerda del pacto a través de Jesucristo y de su sangre preciosa que está derramada sobre nosotros los que somos hijos. Y como pueblo y como iglesia, esa sangre nos justifica. Ese sacrificio de Jesucristo nos da una posición delante del Rey. Así que merecíamos estar muertos, merecíamos la condenación eterna, pero Dios, por su misericordia y por amor a Jesucristo y a su Hijo amado y a ese pacto a través de su sangre para con nosotros, tiene misericordia de ti y de mí. No es porque yo vengo y alabo a Dios y porque oro mucho y porque estudio mucho su palabra y porque cuando el pastor me llama yo cumplo. No se trata de eso, y ese es el problema que tenemos que entender como iglesia. No podemos dejar de ver la misericordia de Dios. Porque cuando empezamos a dejar de lado o dejar nuestra vista de ver a Dios y de ver de su misericordia, entonces empezamos a caminar en nuestras propias obras, en nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia disciplina, en nuestra propia ley, en nuestras propias bondad delante de Él. Y empezamos a pensar que todas las cosas, wow, soy bueno, soy muy bueno yo, es que yo oro mucho. Y te vas a dar cuenta con algo muy específico, porque si tú eres de los que, si están bien, entonces buscas de Dios, y si estás mal, entonces no buscas de Dios, significa que has dejado de ver la misericordia de Dios. Cuando tu relación con Dios es de ese tipo, donde si hoy estoy bien y no he hecho nada malo y me siento bien, busco a Dios. Pero cuando estoy mal, cuando hice mal, cuando fallé y no busco a Dios, entonces he dejado de mirar la misericordia de Dios. Y ese es un problema muy grande, iglesia. Porque así no podemos crecer. En ese tipo de relación con Dios no podemos crecer.
En ese tipo de relación con Dios, Dios no puede sernos revelado a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado la misericordia de Dios. Necesitamos crecer en su conocimiento, pero tenemos que tener presente que es por su misericordia. Entonces, cuando empezamos a caminar en nuestra propia ley, empezamos a caminar en nuestras propias obras, en nuestro propio esfuerzo, tenemos un grave problema. Iglesia, no podemos dejar de ver la misericordia de Dios en nuestras oraciones, en cada momento, cuando nos paramos y vemos que estamos vivos. Es por su misericordia, porque su misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y aun cuando has fallado, tienes que venir delante de Él y clamar por su misericordia. La misericordia de Dios es preciosa, dice David. Por su misericordia no somos consumidos. No hay nada de lo que tú hagas puede ganar su misericordia, ni su gracia. Absolutamente nada. Yo me llama la atención cuando el hijo pródigo viene al padre. Dice que el padre lo ve de lejos y es movido a misericordia. El padre es movido a misericordia. Y cuando llega el hijo no le pregunta, a ver hijo, ¿cuánto te gastaste? De lo que te di, ¿cuánto te gastaste? ¿En qué te lo gastaste? ¿Por qué vienes sin nada? Porque eso es irrelevante para Dios. Para Dios, que es bueno y que es el que otorga la misericordia, es irrelevante todas esas cosas. Porque no depende de nada de lo que tú hagas para que Dios otorgue tu misericordia. Lo hace porque hay un pacto, porque ha sido comprado con la sangre de su Hijo Jesucristo, y por eso es que Él tiene misericordia de ti. Por el amor que tiene para con nosotros como seres humanos, es que Él tiene misericordia de ti. Así que Él no otorga la misericordia porque seas bueno, recuérdalo, otorga la misericordia porque Él es bueno. Y como iglesia tenemos que tenerlo claro para que podamos descansar en su misericordia y en su gracia. Dice la Biblia que el samaritano vio a aquel hombre que estaba postrado, que estaba tirado, herido, y este hombre no le preguntó quién eres, no se puso a pensar si es mi amigo o no es mi amigo, si está así porque andaba mal, que quién sabe en qué se metió. Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Jesús con los ciegos, dice que fue movido a misericordia. No le preguntó, ¿eres salvo? ¿Estás salvado? Arrepiéntete primero y luego no le dijo nada de eso. Fue movido a misericordia y le sanó. Esa es la misericordia de Dios. No depende de ti, no depende de mí, no depende de quién eres, de cómo te comportes, ni de lo que hagas. Depende de lo que Él haga, de lo que Él es, y Él es bueno. Y Él es misericordioso. Iglesia, no depende de la condición en la que te encuentres tal vez. Si estás deprimido, si estás apático, si estás en pecado, no depende de eso. Depende de Él y de su misericordia. Y Él tiene misericordia de ti y ha tenido misericordia de ti y de mí por su amor para con nosotros. Y me encanta este pasaje porque este hombre estaba en un lugar exiliado y David lo hace llamar y le dice, por el pacto que tengo con tu Padre, comerás a mi mesa. Es lo mismo que nos hace Dios. Por el pacto o por el sacrificio de Jesucristo, porque hemos sido comprados con su sangre, hemos sido sellados en ese nuevo pacto a través de su sangre, entonces somos invitados a comer a la mesa. Si tú eres hijo, tú has creído en Él, tú has confesado su nombre, has sido comprado con su sangre, estás invitado a la mesa. Nosotros como pueblo de Dios estamos invitados a la mesa. Este hombre, después de estar en un lugar así, le dijo, te vas a sentar en mi mesa, dice, y tú comerás siempre, escucha esa palabra, siempre a mi mesa. No le dijo, vas a comer, pero si te portas mal te vas.
pero si haces algo te doy cuello. No. Siempre comerás a mi mesa. Eso, hermano, es misericordia. Y no tiene que ver con lo que hagas. Y esto no significa, y escuche, y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande, esto no significa que porque si no tiene nada que ver con lo que yo haga, entonces voy a pecar. No, Pablo decía, en ninguna manera. Es más, cuando más entendemos la misericordia y la gracia de Dios, es cuando mejor andamos delante de Él. Por eso es importante entenderlo y tenerlo presente siempre. Porque cuando olvidamos que es por su misericordia, por su gracia, empezamos a caminar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio intelecto, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia ley, en nuestras propias obras, en nuestra propia piedad, en nuestra propia bondad. Y ahí vienen los problemas. Y ahí vienen las caídas. Y ahí viene la separación de Dios. Y entonces no nos damos cuenta que ya no estamos sentados a la mesa, que nos paramos. Y el rey David le dijo a Mefiboset, vas a estar siempre sentado a mi mesa. Pero como empezamos a caminar en nuestros propios mandamientos, en nuestra propia ley, nos sentimos muchas veces indignos. Pero tienes que entender que no se trata de ti. Tú tienes un lugar en la mesa como hijo. Como iglesia tenemos un lugar en la mesa y ahí debemos estar sentados para siempre. Para siempre tenemos un lugar en su mesa. Por su misericordia, pueblo. Por su misericordia. Y mira, me llama la atención el último versículo que dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Ya no estaba en ese lugar incomunicado, ahora estaba en un nuevo lugar, en la ciudad real. Ya había dejado ese lugar de incomunicación, ahora estaba en la ciudad real. Y dice que ahí estaba porque comía siempre a la mesa del rey, aunque estaba, dice, lisiado de los pies. Si te pones a pensar en esto, es algo maravilloso. Aún lisiado, aún enfermo, aún con defectos, este hombre estaba invitado a la mesa. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Así que no importa los defectos que tenga, así que no importa las fallas que tenga, estoy invitado a la mesa por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús, por ese pacto que ha venido a mi vida a través de su sangre, a través de ese sacrificio en esa cruz. Estoy sentado a la mesa y Dios me dice, vas a comer aquí para siempre en mi mesa. Por mi misericordia. El problema es ese, iglesia, que a veces como pueblo estamos divagando en nuestra relación con Dios porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro modo, o creyendo que nosotros podemos comprar algo de Dios, que podemos comprar un poco de misericordia. Perdóname, Señor. No oro porque me siento mal, porque te fallé. Y no oro durante días. Y mi relación con Dios va así. ¿Por qué? Porque he dejado de ver la misericordia de Dios. Y como pueblo es importante que nosotros veamos siempre su misericordia, esté presente en nuestras oraciones, esté presente en nuestros pensamientos, esté presente en nuestro diario vivir. La misericordia de Dios. Es por su misericordia, iglesia. Y estás invitado a estar sentado a la mesa para siempre. Si te paras es porque ya empezaste a caminar en tus propias fuerzas. Si te paras de tu mesa es porque ya estás viviendo en tus propias piedades, en tus propias bondades, en tus propios mandamientos, en tus propias reglas. No se trata de lo que hagamos. Me gusta el pasaje, dice que estaba sentado aunque estaba lisiado. ¿Sabes? Hay muchos que podemos estar tal vez batallando aún con el pecado, batallando con ciertas debilidades, con ciertos malos hábitos, con ciertas formas en nuestro carácter, cosas que no han sido erradicadas, cosas que están ahí, que son visibles, que son defectos en nosotros. Pero eso no significa que nos tengamos que parar de su mesa. Nosotros, por su misericordia, debemos estar sentados a su mesa, disfrutar de ese
esas bendiciones, promesas que hay en su mesa por su misericordia. Y nunca olvidar que es por su misericordia. David lo tenía presente. David hace misericordia. David escribe sobre la misericordia. Era un hombre que entendía, que recordaba, que tenía presente la misericordia de Dios todos los días. Por su misericordia. Iglesia, necesitamos entender que es por su misericordia y no olvidarnos de esa parte, que esté presente en todo momento, que ha sido su misericordia y la gracia de Él para con nosotros. Es importante que nosotros entendamos esta parte, iglesia. Dios, por su misericordia y por el pacto que ha tenido con Jesús, por el pacto a través de Jesucristo para con nosotros, nos tiene misericordia, nos invita a comer a su mesa. A pesar de los defectos, no es para siempre, dice, para siempre. No dice, si te portas bien, no, para siempre. Necesitas estar sentado. No te pares de ahí, pueblo, no te pares de ahí. Solamente recuerda que es por su misericordia. Y cuando más entendamos su misericordia y su gracia, créeme, es cuando más caminaremos en rectitud, en honestidad, en integridad con Él. Porque muchos pueden pensar, bueno, entonces como todo es por su misericordia, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No, no se trata de eso, iglesia. No se trata de eso. De hecho, te lo vuelvo a repetir, cuando más entendemos de su misericordia y de su gracia, es cuando más o cuando mejor caminaremos delante de Él. Fíjate, la misericordia de Dios tiene muchas características. Y con esto quiero terminar en esta tarde. Quiero que tú con calma en tu casa busques muchas de estas características que tiene la misericordia y veas estos pasajes, los leas y tal vez ahorita que estás ahí en tu casa selecciones alguno, tomes uno para orar con tu familia. Fíjate, la misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene límites. La misericordia de Dios prolonga la vida, estimula el arrepentimiento, perdona el pecado, hace posible la salvación. Esas son algunas características de la misericordia de Dios. Es eterna. El Salmo 103, 17. Quiero que lo busques ahí en tu casa con calma, lo leas. Es sin límites. El Salmo 108, verso 4. Prolonga la vida. Lamentaciones 3, 22 y 23. Perdona el pecado. Miqueas 7, 18. Hace posible la salvación. Tito 3, 5. Estimula el arrepentimiento. Joel 2, 13. Estas son algunas características de la misericordia de Dios. Quiero que tomes un pasaje de estos y lo medites tal vez con detenimiento durante estos días, que lo lleves en oración, en tus momentos de oración, y que esté presente la misericordia de Dios. Cuando te acerques con entendimiento, porque a veces podemos orar y decir, Señor, gracias por tu misericordia, pero a veces no lo estamos comprendiendo. Que tomes un momento de análisis y decirle, sí, es verdad, es por tu misericordia que me has perdonado. Es verdad que tu misericordia me conduce al arrepentimiento. Es verdad que tu misericordia es eterna, ha estado desde que nací hasta el día de hoy. Es verdad que tu misericordia es para siempre, es mejor que la vida. Muchas cosas que podemos hablar de la misericordia de Dios. Pero sobre todo como hijos de Dios y como pueblo de Dios tenemos que entender que lo que tenemos hoy, el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús para con nosotros, el que hoy seamos justificados por Él, santificados por Él, que no seamos condenados, sino que recibamos sus promesas, su gracia, su justicia, es por su misericordia.
es por su misericordia. Así que te invito a que cierres tus ojos un momento y piensa en todas las misericordias de Dios para con nosotros. Toma un momento para reflexionar y darle gracias a Dios. Ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu asiento, en tu silla. Reflexiona y dile gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque has sido bueno para con nosotros. Padre, porque me has salvado por tu misericordia. Padre, merecía ser condenado, pero por tu misericordia hoy soy justificado, Señor. Padre, merecía la muerte, pero por tu misericordia hoy tengo la vida y la vida eterna. Señor, por tu misericordia hoy estoy delante de ti. Por tu misericordia te puedo servir. Por tu misericordia te puedo alabar. Gracias, Padre. Eres grande en misericordia. Por tu misericordia no fui consumido, Señor, sino que tus misericordias han sido nuevas cada mañana en toda mi vida. Padre, gracias. Gracias, Padre. Padre, y te pedimos que nos ayudes a entender más, Señor, que nos reveles aún más acerca de tu misericordia. Padre, no permitas que nos levantemos de la mesa. Oro por aquellos, Señor, que se han levantado de la mesa, Padre, por sus propias reglas humanas, por sus propias fuerzas, por querer hacer todo con sus fuerzas, Señor, en su propio conocimiento, en su propio intelecto. Pero aún porque han sido lastimados, porque han sido dañados, porque también ha habido pecado, Señor, ha habido rebeldía, desobediencia. Y se han levantado de la mesa pensando que ya no son dignos de estar ahí. Pero tu palabra dice que Mefiboset debía comer en tu mesa para siempre. No dependía de quién era, de cómo actuaba. Dependía de la misericordia tuya para con él. Padre, y es lo mismo para el día de hoy, Señor. Nosotros no dependemos de lo que somos, sino dependemos de lo que tú eres, y tú eres un Dios de misericordia. Padre, permítenos estar en tu mesa. Aquellos que se han levantado, que vuelvan a sentarse a tu mesa, Señor, a comer de ti, alimentarse de ti, de tus promesas, de tu palabra, de tu presencia, ser llenados, saciados de ti, Señor. Padre, y recuérdanos siempre tu misericordia, que como pueblo esto sea Señor, sea un hábito el recordar tu misericordia, el tener presente en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones, en cada momento tu misericordia, Señor. Que esto se trata de ti y es por ti, Señor. No porque nosotros seamos buenos, porque el único bueno eres tú, Dios. El único justo eres tú, Señor. Pero por tu misericordia somos justificados y somos lavados por la sangre de Jesucristo. Gracias por ese pacto eterno a través de tu Hijo Jesús, Señor. Y aquí estamos, te pertenecemos, Señor. Nos sentamos a tu mesa, Padre, para siempre, por tu misericordia. Gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pueblo, esta palabra tenemos que meditar en ella. Te invito a que en tus oraciones, en tus momentos de reflexión, en tus momentos de soledad, o cuando estás haciendo tus quehaceres diarios, te acuerdes que Dios es un Dios misericordioso, que le has conocido por su misericordia, que no te ha pagado por lo que merecías, ni por lo que eres, ni por lo que haces, sino porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.